triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y
yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Buenos días, hermanos, que el Señor lo bendiga. En este día vamos a estar hablando acerca hacia dónde está puesta nuestra mirada en los momentos no solamente de felicidad, sino también en los momentos difíciles. En el día de hoy vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, en el capítulo 14, a partir del número 22. Es cuando Jesús camina sobre el agua, luego de haber despedido la multitud a la cual había enseñado y que había enviado a los discípulos delante para que cruzaran al otro lado del lago. Vamos a estar viendo esta parte y hablando sobre en quién ponemos nuestra mirada aún en los momentos difíciles. Dice el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló de inmediato, diciendo: «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por un costado de la barca y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando vio los fuertes vientos y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Amén. Podemos ver que esta parte acontece luego de un día de trabajo, un día afanado dentro de la predicación, de caminar y de ir de un lado a otro. Y ya cuando ellos quizás piensan, bueno, vamos a descansar porque en el día de mañana viene mucho más trabajo para seguir adelante. Lo mismo muchas veces sucede con nosotros, aún con los cristianos, donde pasamos trabajo, donde estamos cansados, afanados por las cargas del día tras día, por las enfermedades y de otras cosas. Sin embargo, cuando pensamos que vamos a descansar, que vamos ya a terminar este trajín que nos trae la vida en sus momentos, entonces empiezan otras situaciones. Hablando sobre el mar o el lago de Genesaret o el de Galilea, podemos encontrar que el mismo se encuentra rodeado de montañas y que está por debajo del nivel del mar. Y a pesar de ser un lago, por la misma razón de estar por debajo del nivel del mar y sus montañas, es lo que crea esos fuertes vientos y ese oleaje. Hace aproximadamente, creo que 5 años, volvió luego de 300 años que no se daba esta situación, volvieron a darse mareas que alcanzaban, creo que eran los 13 pies más o menos, y con fuertes vientos. Asimismo, como estaban los discípulos en ese momento luchando contra esos vientos, luchando contra la marea, el cual ellos sentían que lo estaba hundiendo, nos encontramos en muchas ocasiones aferrándonos a la vida, aferrándonos a algunas que otras cosas, tratando de salvaguardar o tratando de seguir adelante. Y
y dejamos muchas veces de pensar en nuestro Salvador. Podemos ver que Jesús, en medio de esta situación donde estaban siendo atribulados por estos vientos, el Señor viene caminando por las aguas y ellos, asombrados, gritan: es un fantasma. Muchas veces el Señor viene hacia nosotros y nosotros nos hacemos la pregunta si realmente qué es lo que pasa, si es el Señor o quién es. Vemos que Él le dice en el versículo 27, pero de inmediato habló y le dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. El Señor siempre está al lado de nosotros, aún en los momentos en que menos pensamos. El Señor viene y viene de una forma que muchas veces no lo imaginamos, donde empezamos a cuestionar si realmente es el Señor que viene de camino, si es el Señor que nos está ayudando en medio de las tribulaciones, si realmente estamos recibiendo la gracia del Padre en ese momento. Nos hace la misma situación en la que vivimos, en los problemas en que en ocasiones padecemos, nos nublan, como sucedía con los discípulos en ese momento, por lo cual no podían ver al Señor. Tanto el afán como el miedo muchas veces nos nubla de ver realmente el rostro del Señor, de ver la mano del Señor cuando viene a nuestro alcance, cuando viene a nuestra ayuda, cuando por medio de alguien nos trata de dar una salida y viene hacia nosotros. Al ver esta parte, vemos a Pedro, que era uno de los principales, vamos a decir, dentro de los discípulos, uno de los más dados a lanzarse, vamos a decir, a dar el primer paso en muchas ocasiones, que al ver que es el Señor, entonces le dice por segunda vez, ya todavía dudando, y le dice: bueno, si eres tú realmente, Señor, mándame a buscar. A veces también hacemos la misma pregunta que Pedro: si eres tú realmente que estás al lado de nosotros, danos tal cosa o ayúdanos en tal cosa. Y no vamos directamente. Dudamos de esa palabra cuando el Señor dice: yo estoy aquí, soy yo quien estoy contigo, quien te está tratando de librar de una situación, quien te va a acompañar dentro de una situación. Y muchas veces entonces entramos en preguntar: si realmente eres tú, Señor, bueno, ayúdame. Pero ya el Señor nos ha dicho que está ahí al lado de nosotros. En incontables ocasiones nos dice: yo estoy aquí al lado de ustedes. Por el hecho de que no me vean, no quiere decir que no estoy. Estoy a su lado, estoy ahí para acompañarlo en todo momento. Y vemos que entonces, luego que el Señor le dice: sí, ven, Pedro entonces comienza a bajar en medio de estas aguas tribuladas. Pero entonces sucede algo inesperado, y es que Pedro empieza a hundirse. Luego de caminar, no inmediatamente al bajar del barco, sino en el momento en que empieza a caminar, se hunde. Y podemos ver aquí que entonces el Señor le dice: ¿por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Pedro no era que no era que no tenía fe. Ojo con esto, no era que no tenía fe, sino que la misma situación en la que estaba pasando, el mismo miedo, el temor, los vientos, la situación por la que estaba pasando, las fuertes olas, es lo que muchas veces hace que las personas se vean más el miedo, vean más el temor, vean más la situación por la cual están pasando que al Señor. No es que no tengan fe, que es lo que el Señor le dice. No es que tú no tienes fe, le dice. Es que, ¿por qué tan poca? Porque es luego de tú empezar a caminar y comenzar a recoger, a caminar sobre el agua, empiezas a hundirte. Porque muchas veces nuestra mirada en el Señor, al verlo de frente, al comenzar a caminar con Él, entonces comenzamos a ver los problemas y empezamos a ver a nuestro alrededor
sobre lo que estamos pasando, sobre lo que estamos padeciendo. Es algo humano, no es que el cristiano no padezca en su momento quizás que le pueda pasar como a Pedro, de que su fe quizás disminuye. No quiere decir que usted ha dejado de creer en el Señor, pero sí debemos de cada día poder orar, y es a través de la oración y a través de la lectura que podemos llegar a tener una mirada fija ante el Señor, que cuando llegan los momentos difíciles podemos tener una mirada fija hacia el Señor y saber de que Él está ahí, de que Yo Soy todavía está ahí al lado de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, de que en medio de los momentos difíciles Él no nos abandona. Él nos dice: ven y camina, tranquilo, yo estoy aquí al lado tuyo. Y podemos empezar a caminar con el Señor. Vuelvo y les repito, no quiere decir de que podamos llegar en momentos a disminuir, quizás no a desconfiar, porque no es el hecho de desconfiar, es el hecho de tener realmente una fe, una firmeza en el Señor, de que Él está ahí al lado de nosotros. Muchas veces los sufrimientos son causantes de esto, donde entendemos de que no que quizás el Señor nos ha abandonado, sino de que necesitamos fuerza y de que no vemos la presencia tan, vamos a decir quizás, tan presente ahí, no vemos la presencia a nuestro lado, sino que comenzamos a ver, comenzamos a mirar hacia nuestros alrededores, no al frente, hacia el Señor. Comenzamos a ver lo que quizás los médicos nos dicen, comenzamos a ver lo que quizás la situación de un familiar está pasando, las situaciones económicas, de que aquellos estudiados dicen: bueno, la situación económica va a seguir en declive, la crisis va cada día más abatallante, y sin embargo comenzamos a ver más los periódicos y las noticias, y a creer más en lo que ellos dicen que lo que realmente dice el Señor, de que estará ahí en cada momento, en los momentos difíciles de nuestras vidas, en los momentos de felicidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de desmayar. El Señor está ahí, pero obligatoriamente debemos de tener una mirada hacia nuestro Padre, tener una mirada fija hacia el Señor Jesús, y eso solamente lo podemos obtener en el momento en que podemos cada día orar, hablar al Señor, vivir una vida constante de leer su palabra, de devocional. Es ahí realmente cuando podemos encontrar la gloria del Señor. No es solamente orar en los momentos difíciles, porque entonces cuando llegan esos momentos difíciles realmente se nos hace aún más difícil poder confiar y tener una fe como en el inicio Pedro tenía cuando bajó de la barca. No quiere decir que al caminar con el Señor no vamos a padecer. Los discípulos andaban siempre con el Señor mientras estuvo aquí. Sin embargo, podemos ver a través de esta historia que también padecieron, de que no fue el único momento en que el mar embraveció y ellos se asustaron, sino que hubieron otros momentos, pero sin embargo el Señor estaba ahí con ellos, y Él solamente le pedía que tuviesen un poco de fe, y que esa fe, esa firmeza lo iba a llevar realmente lejos, y le iba a poder enseñar a ellos que Él es poderoso y grande, que a pesar de esas situaciones Él está a nuestro lado. Al leer sus palabras, principalmente cuando vemos que Jesús la noche que lo arrestaron, vemos que Él llama a 3 de sus discípulos y le dice: miren, vengan, vamos a orar, acompáñenme a orar, y lo dejen en un lugar, y Él se va a otra a sola, y al regresar ve que sus discípulos están durmiendo, y Él le dice: pero ¿por qué no velaron conmigo tan siquiera una hora? Y lo deja despierto y vuelve. Al final el Señor le dice: miren, el espíritu está dispuesto, mas el cuerpo, más las carnes,
realmente es débil y no resiste. Y cuando nosotros no dedicamos el tiempo a la oración, los momentos difíciles se nos hacen aún más difíciles. Hay una canción que realmente me gusta bastante, que se llama Ya no soy esclavo del temor, pero para llegar realmente a ese punto, que es lo que me fascina y es lo que podemos ver a través de cuando llevamos una vida de devocional, una vida de oración, es que solamente a través de una vida de oración, una vida de devocional, es que realmente podemos dejar de ser esclavos del temor, dejar de ser esclavos a esas situaciones que se nos avecinan día tras día, y que mientras estemos vivos la vamos a padecer, que mientras estemos vivos vamos a pasar, a malpasar, pero sin embargo el Señor está ahí con nosotros, porque no es lo mismo pasar trabajo, vamos a decirlo así, solo, sin que el Señor esté a nuestro lado, sin que nos dé la fortaleza para seguir adelante, a cuando podemos tener a nuestro Padre Celestial, de cuando podemos realmente reconocer y verlo, sin tener la mente nublada, sin tener nuestra visión nublada como la tuvo Pedro, donde no tenemos que volver a preguntar si eres tú, Señor, realmente que estás aquí, entonces llámame a caminar. No, que podemos verlo desde un inicio, pero para poder reconocer al Señor desde un inicio, obligatoriamente tenemos que vivir una vida devocional, tenemos que tener una mirada fija a nuestro Padre Celestial en cada momento. Y eso no llega de la noche a la mañana, sino es como un trabajo constante. Pedro y sus discípulos ya tenían tiempo andando con el Señor, y todavía al ver los milagros que el Señor hacía, le faltaba un poco de fe, de seguir teniendo su mirada en el Señor realmente, en su Maestro. Así mismo nos acontece a nosotros. Podemos durar una cantidad de tiempo dentro del Evangelio, pero cuando realmente no vemos y ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando llegan los momentos difíciles, se nos hacen aún más difíciles. Y lo que queremos en esta mañana es que realmente podamos poner nuestras miradas en el Señor, y que podamos tener tiempos de oración, tiempo de devocional, tiempo de meditar en la palabra del Señor, tiempo de poder dedicárselo a la lectura para poder reconocer, y que cuando el Señor realmente esté ahí a nuestro lado no tengamos que preguntar si realmente eres tú, y si eres tú entonces llámame, sino poder ver a nuestro Padre Celestial en todo momento. Que el Señor lo bendiga, hermano, en esta mañana, y que podamos cada día buscar de nuestro Padre, poder cada día reconocer su palabra, reconocer su voz cuando éste nos habla, y que Él nos pueda acompañar en los momentos difíciles, que mientras estemos vivos la vamos a padecer. Que no importa que seamos cristianos, vamos a padecer mientras estemos aquí en la tierra, pero no es lo mismo padecer solo que padecerlo junto con el Señor, dándonos la fuerza y la sabiduría para poder enfrentarlo en todo momento. Y que solamente Él nos pide un poco de fe para poder reconocerlo y Él poder ayudarnos cada día. No nos pide más, no nos pide que hagamos un altar o hagamos no se sabe qué cosa, sino solamente tener fe en Él y de que Él está a nuestro lado y que cada día está con nosotros. Que el Señor lo bendiga, hermanos, y puedan tener un buen inicio de semana, y que cada día, y aquellos que quizás no lo han iniciado, puedan comenzar a tener un devocional y puedan iniciar una relación con el Señor en un momento determinado, que puedan escoger una hora determinada para poder hablar con el Padre Celestial y poder bendecir su nombre, como lo dice en Apocalipsis, así como los ancianos y los demás adoran a nuestro Padre Celestial en el cielo, así podamos nosotros hacerlo aquí en la tierra. Que el Señor lo bendiga, nos vemos pronto. Bye.
celestial.